Bueno, miren, primero un saludo para todos los costarricenses que están escuchando esta radio. En términos generales, esto en Guatemala es algo que yo diría que no se veía venir, pero era algo que debería suceder, tenía que suceder. La clase política guatemalteca venía manejando un sistema de impunidad y corrupción que crecía gobierno con gobierno y había una ciudadanía que lo toleraba todo. La prensa, sobre todo la prensa independiente aquí en Guatemala y particularmente un diario, el diario El Periódico, que dirige el periodista, pues, que es propiedad del periodista José Rubén Zamora, empezó a denunciar desde el año pasado las evidencias claras de un enriquecimiento enorme que estaban teniendo el presidente Otto Pérez Molina y sobre todo la vicepresidenta Roxana Valdetti. Se publicaron reportajes con fotografías, con documentación sobre las transacciones, sobre la forma en que se habían adquirido fincas, casas de descanso, etcétera, pero que eran sumamente ostentosas y mostraban un enriquecimiento gigantesco. Esto empezó a crear una conciencia, digamos, en un sector, pero en un segmento muy pequeño de la población. Luego se traslada y se va haciendo más grande, y cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad, sí realiza la investigación sobre el caso que aquí en Guatemala se conoce como la línea, que es un caso de defraudación eh, aduanera, entonces, y se vincula a la vicepresidenta primero y más tarde al presidente, obviamente el clamor popular explota, y desde el 25 de abril se vienen celebrando manifestaciones todos los días sábados, en las que participan entre 20 y 25 mil, y que el jueves de la semana pasada, ante un llamado primero cuando se da a conocer que el presidente, de parte de la CICI, que según sus investigaciones el propio presidente es la cabecilla de este grupo, La Línea, cerca de 200,000 personas participan, 100,000 aquí en la capital y 100,000 en diferentes lugares del interior de la República. Así que nunca se había visto en Guatemala un movimiento ciudadano tan grande, y eso pues obviamente empuja y promueve un cambio de actitud en la Corte Suprema de Justicia, que acelera las solicitudes de trámite ante juicios. Y ayer el Congreso, que indudablemente se vio muy presionado por la ciudadanía, que esperaba que sucediera lo que finalmente sucedió. Así que por primera vez, como ustedes bien lo han expuesto, Guatemala va a haber un inicio, va a haber un proceso judicial en contra de un presidente en funciones, siempre y cuando, por supuesto, no renuncie el mandatario en las próximas horas. ¿Y qué se puede esperar, Gonzalo Marroquín, precisamente en las próximas horas? ¿Qué vaticinio hace usted en este momento? Usted que es director de la revista Crónica y fue representante de la CIP, también de Sindicato Internacional de Periodistas. ¿Qué se puede esperar en las próximas horas en Guatemala? Y a la vez me gustaría saber si toda esta algarabía y toda esta emoción que hay del pueblo guatemalteco se va a traducir en cosas diferentes, es decir, en posibilidades electorales o políticas diferentes, o ve que hasta aquí va a llegar este proceso. Bueno, mire, primero hay que recordar, Guatemala tiene elecciones generales el próximo domingo. Una campaña electoral está concluyendo, una campaña electoral que no ha levantado absolutamente bueno, no ha levantado el interés verdadero de la población, y sobre todo en las zonas urbanas, precisamente por esa frustración que tiene la población sobre la actitud de la clase política, porque déjeme decirle que en medio de este proceso que se ha dado contra el presidente se han conocido una serie de casos de financiamiento corrupto de los partidos políticos, de políticos vinculados al lavado de dinero para financiar a partidos políticos, diputados que crean plazas fantasmas para enriquecerse, etcétera, etcétera. Entonces, la clase política en Guatemala está muy señalada. Estas elecciones simplemente son el fin de un proceso que ya estaba programado y está programado entre la Constitución de Guatemala y que no se podía detener.
pero no es el fin de este movimiento, pienso yo, de este movimiento ciudadano. Yo creo que hace falta que se exija, y se ha empezado a pedir ya, y por eso creo que va a continuar, una reforma a la ley electoral y de partidos políticos para que se promueva una auténtica democracia en Guatemala. En este momento no es una democracia funcional, sino ha sido una democracia funcional únicamente para los políticos que se enriquecen a través de las campañas electorales. Así que creo que hace falta mucho por hacer. El próximo presidente vendrá de esa misma clase política, sea quien sea, aún si ganara Jimmy Morales, que es un comediante que la gente ha visto como el antisistema, pero aún si él ganara, en el fondo estaría más o menos rodeado del mismo aparato o del mismo sistema que ha venido gobernando este país desde 1986. Así que los cambios deberán continuar, y creo que el gran cambio que ya existe es que la actitud ciudadana cambió. Guatemala, un país en donde se toleraba la corrupción, el expresidente Álvaro Arzú privatizó todos las empresas estatales del país a finales del 1996 más o menos, y todo el mundo supo que había mucha corrupción, pero se conformó porque se decía, bueno, mejoramos en la atención al público, en telefonía, en electricidad, etcétera, y se toleró esa corrupción que hubo, y así hubo una tolerancia a cada uno de los gobiernos. Yo creo que esa tolerancia llegó a su límite, terminó, y el próximo gobernante guatemalteco va a estar sujeto a una presión y a una fiscalización social muy grande. Don Gonzalo, ¿podría estar las autoridades de justicia en las próximas horas arrestando al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina? Mire, en este escenario no hay que descartar nada. En Guatemala decimos desde hace ya algunos meses que los análisis y las previsiones cambiaron, que ya uno no puede decir lo que sucedía antes. Ahora suceden cosas como debe ser, totalmente diferentes y correctas. Ya un juez que ordenó el arraigo del presidente, o sea, el presidente en este momento no podría salir del país, así que yo no lo descartaría. Obviamente los abogados constitucionalistas aquí coinciden en que si el presidente se presenta ante el juez para decir que se somete a la investigación, podría evitar una orden de captura. Lo que sí es indudable es que si sí, y el Ministerio Público, si sigue la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que es un organismo que creó Naciones Unidas por un convenio con Guatemala y que es el promotor de estas investigaciones, el Ministerio Público, y si sí, seguramente van a solicitar que se indague inmediatamente al presidente, cuya voz y cuyo nombre aparece en escuchas telefónicas que se hicieron, escuchas telefónicas que por cierto no era porque se estuviera investigando al presidente, que no se podía por esa inmunidad de la cual él gozaba, sino que él aparece en escuchas que se hacen de los demás implicados en el caso conocido como la línea que mencioné anteriormente. Bien, muchas gracias, don Gonzalo Marroquín, periodista guatemalteco, por este análisis, por esta información que nos ha brindado esta mañana en RTN Revista. Así es, director de la revista Crónica y fue representante de la Sociedad Interamericana de Prensa. También nos hizo un análisis y dijo dos cosas interesantísimas. Sí. Katia dijo, el presidente que venga vendrá de esa clase, o el próximo vendrá de esa clase política, pero la actitud ciudadana guatemalteca cambió y el próximo estará bajo vigilancia. Esa es la gran diferencia de todo este proceso que vive Guatemala. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Así es. Bueno, vamos a una pausa. Ya venimos con más en RTN Revista con muchísima información. María, María.